¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar, conocen o vieron o alguna vez vieron alguna conferencia de este joven llamado Nick, déjenme ver si lo pronuncio bien. Vujicic. Muchas gracias. ¿Sí saben de qué estoy hablando? No. ¿Sí? Nick Vujicic es este muchacho que nació sin sus extremidades, que solamente tiene una extremidad, un inferior, ¿no es cierto? Con una vida traumática en el sentido de pues nacer así. Sin embargo, él cuenta en su testimonio que siendo joven, un niño decidió o intentó suicidarse en la bañera de su casa. Y fue ahí donde su vida empezó a cobrar sentido, porque Cristo llegó a su vida y desde ese momento se transformó a través de su vida en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer a pesar de las dificultades que enfrentamos. Y entonces él viaja por el mundo dando conferencias. Pero en el año 2017, él y su ministerio fueron acusados públicamente de mal administrar fondos. Entonces esto hizo que su organización saliera a defender y a pedir pruebas acerca de estas acusaciones. Pasaron 2 años y en el 2019 los tribunales desestimaron la demanda al no presentarse ninguna prueba de lo cual lo estaban acusando. Ahora, durante este proceso, Nick declaró que su confianza ante estas acusaciones falsas estaban puestas en Dios y que realmente la opinión pública no iba a hacer o afectar, o sí podía afectar su popularidad, pero no iba a permitir que afectara su integridad. Y una vez que él reconoció esto, la verdad salió a la luz sin que él tuviera que comprometer su testimonio cristiano. Porque muchas veces, y quizás algunos de los que estamos aquí, hemos sido acusados falsamente, ¿no? Y quizás todavía algunos estén metidos en broncas, ¿no? Si eres patrón, si eres empleado, si eres ex esposo, ¿me entiendes? La situación en la que vive, eres ex amigo, ¿no? Acusaciones falsas que te han llevado incluso a perder tiempo, pero la pregunta es, ¿cómo salir íntegros de una situación como esta? Por eso, la respuesta en esta mañana y lo que vamos a estar estudiando a la luz de la palabra de Dios es ¿cómo debe presentar defensa un hombre íntegro? Un hombre íntegro. Y definimos integridad como aquella cualidad que nos lleva a poder mantener el orden en nuestras vidas, a través de la congruencia, a través de, como dice la palabra de Dios, que nuestro sí es sí y que nuestro no es no. Vamos a estudiar esto a través del capítulo 25 del libro de los Hechos. Y lo que vemos en el libro de los Hechos va muy de la mano con lo que vivió Nick y otros personajes en la Biblia que más adelante vamos a ver, donde en el capítulo 25 se presentan en los primeros 7 versículos acusaciones graves al apóstol Pablo. ¿De quiénes? De estos mismos judíos que lo venían persiguiendo desde Jerusalén. ¿Se acuerdan? Dejamos a Pablo en el capítulo 24, donde Pablo está encarcelado hace 2 años por el capricho de un gobernante que durante varios años, durante estos 2 años estuvo dale y duro pidiéndole soborno para sacarlo de la cárcel, pero Pablo no dio el brazo a torcer. Injusto del lado que lo quieras ver. Sin embargo, había un propósito. Y después aparece el versículo 25 y capítulo 25, y vuelven a insistir los mismos judíos ahora con un nuevo gobernante para que juzguen a Pablo. Y este gobernante dice, mira, Pablo está aquí y de aquí no se va a mover. Así que aquí lo vamos a enjuiciar. Así que mejor vengan todos los que los acusan. Estoy parafraseando los primeros 7 versículos del capítulo 25. Todos los que los acusan, y dice que vinieron entre 8 y 10 personas. Incluso en el traslado de Pablo hacia el juzgado quisieron atentar contra su vida. Todavía era una cuestión personal. Entonces cuando empiezan a juzgar al apóstol Pablo, la palabra de Dios, versículo 7, dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, que no eran más de 10, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Acusaciones falsas. ¿Cómo responder a las acusaciones en nuestra contra
cuando las acusaciones no tienen fundamento. Yo sé que a tu mente puede venir algún caso en particular, alguna situación que has vivido, pero quiero que aprendamos en esta mañana que cuando enfrentamos estas acusaciones, la ausencia de evidencia revela que el problema no está en ti, sino en ¿quién? En el corazón de las personas que nos acusan. Es decir, que cuando hay una resolución a este problema, no solo va a llegar la solución a ti, sino que va a llegar una solución o un problema mayor al que te acusa. Con esto en mente, la pregunta entonces es, ¿qué podemos aprender de esta situación del apóstol Pablo y cómo puedo presentar defensa sin dejar de ser un hombre íntegro? En primer lugar, punto número 1, entender que no todas las acusaciones merecen nuestra desesperación. Yo sé que cuando llegue una carta de documento, cuando llegue, ayúdeme abogado, otra de estas, otros títulos que tienen estas cartas, no es hostigación, sino notificación. ¿Me entiendes? Este tipo de cosas que llegan, lo primero que hacemos es jalarnos los pelos. Bueno, lo que tienen, ¿no? Los que no tienen, es una... De la barba. Nos jalamos los pelos y empezamos a buscar o tratar de buscar algún tipo de solución importante o algo que nos pueda sacar. Incluso pensamos a ver qué persona tengo conocida, qué contacto puedo buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo estirar esta situación? Sin embargo, el apóstol Pedro nos va a dejar un versículo que tocamos base hace 15 días, pero que hoy quiero meterme un poquito más, adentrarme más acerca de esto. Y sobre todo lo traigo a cotación porque el apóstol Pedro, durante su peregrinar en la vida y durante sus primeros años de ministerio, sobre todo cerca de Jesús, él demostró que era una persona sanguínea, que era una persona que actuaba y después pensaba, era una persona que no había sido destacada por las mejores decisiones que tomó en la vida. Sin embargo, cuando tiene ese encuentro personal con Cristo, después de haberlo negado, sabemos que hay otro Pedro, hay otra realidad en la vida de Pedro. Y él tanto que da el primer mensaje de la iglesia en Hechos capítulo 2, exhortando a la iglesia a llevarse bien con la comunidad. Y después escribe 2 cartas. Y en una de estas cartas escribe en la primera, capítulo 2, versículo 12, lo siguiente: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué dicen? Todos juntos. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mira, cuando la acusación llega a nuestras vidas, cuando la adversidad llega a nuestras vidas, Pedro nos está diciendo, mira, la vida cristiana no quiere decir que vas a estar libre de acusaciones. No, todo lo contrario. Te van a acusar y te van a denunciar hasta de malhechor, hasta que estás haciendo las cosas mal. Pero el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que la estrategia del cristiano no es la confrontación continua. No podemos prestarnos a estar en una confrontación continua y constante, sino que debemos mostrar una conducta irreprochable. Y no solamente en el momento del problema, sino continuamente. Continuamente. Trato de pensar en los ejemplos y definitivamente no puedo ir a otro que a Cristo. Si alguien fue acusado injustamente, si alguien fue señalado injustamente, fue Cristo. Y creo que Pablo, si algo lo sostenía para no reaccionar, porque vimos que Pablo, ¿qué necesidad tenía de pasar todo lo que estaba pasando? Pablo, también conocido como Saulo, había sido un hombre de vida, un hombre con muchos privilegios, te puedo asegurar que con muchos contactos, con muchos conocidos, pero cuando Cristo llega a su vida, las cosas cambian y ahora su total dependencia es en y por Cristo. El propósito de su vida era Cristo. Y no necesariamente las cosas le iban bien o como él esperaba. Sin embargo, él llega a decir que él no ve su vida sin Cristo. Y el único propósito para vivir él es Cristo. Pablo, aunque estés en la cárcel hace 2 años injustamente, sí. Y es más, vamos a ver que la defensa de Pablo es muy leve, muy tranquila. Porque él entiende que la buena manera de vivir no es estar definitivamente a la defensiva, sino que es tener una vida que pueda compartir el testimonio de para quién tú vives. Por eso Pedro dice, en el capítulo 2 que acabamos de leer, las buenas obras no siempre silencian la crítica inmediatamente, ¿no? Más, las buenas obras incomodan. Parece que las buenas obras, hablando de hacer lo que Cristo quiere que hagamos, encienden
las críticas, encienden el furor de nuestros enemigos. Pero las buenas obras, aunque en el momento parezcan adversas, lo que están haciendo es preparar el camino para nuestra reivindicación en Dios. Porque va a llegar, dice Pedro, el día de la visitación, cuando Cristo vuelva. ¿Y la gloria para quién va a ser? Vamos a poder cumplir nuestro propósito. Que mi sufrir, y lo digo entre comillas, en este mundo no sea otra cosa más que cambiado en el día de la visitación por la gloria a nuestro Dios. Por eso vemos que Pablo no entra en pánico, por eso vemos que Pablo no se descompone, permanece firme. Pablo vive consciente de su integridad y de la verdad, que no necesita exageración. Él no necesita exagerar lo que realmente está viviendo. Nosotros debemos aprender de esta situación, amados, que no toda acusación es una señal de culpa hacia nosotros. Porque si tú eres un hombre íntegro, vas a descansar en tu conciencia que está limpia, aunque otros digan lo contrario. Y no entremos en la desesperación, porque lo que busca la desesperación es debilitar nuestra defensa. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 3. ¿Alguien que me lo lea en voz alta, por favor? Proverbios 11, 3. La integridad de los rectos las encaminará para destruir a los pecadores la perversidad de ellos. Fíjate, la integridad de los rectos los encaminará. ¿Sí? Es decir, si yo busco la congruencia en mi vida, el orden, voy a estar, ¿qué dice? Encaminado. Voy a andar por donde debo andar. Sin embargo, los pecadores van a ser destruidos por su perversidad. Es decir, si yo me alineo a este mundo perverso, pecador, corrupto, oscuro, dice que el fin va a ser pérdida. Sin embargo, si entiendo que andar en integridad me lleva a confrontar este mundo, dice que voy a andar por el camino correcto. Eso es encaminar. Por tanto, cuando hablamos de integridad, no solo la integridad define lo que somos, sino que también la integridad define hacia dónde vamos. Y cuando pensamos en integridad, pensamos, varones, entonces, en identidad. El hombre íntegro, el hombre recto, no necesita astucia para avanzar. ¿Por qué? Porque dice que cuando anda en integridad, encamina su andar con seguridad. Con seguridad. Por lo tanto, esforcémonos por andar en la integridad, porque la integridad siempre conduce al buen camino y la falta de integridad nos termina traicionando. Por eso, hombres, definimos en esta mañana que el hombre íntegro, y completamos en nuestras hojas, no se mueve por lo que opinan los demás, sino por su caminar delante de Dios. Por su caminar delante de Dios. Ahora, entender este punto de que no toda acusación merece respuesta, nos lleva a preguntarnos, entonces cuando tengo que responder, ¿cómo debo responder? ¿Estamos de acuerdo? Preguntémosle a Pablo, versículo 8 del capítulo 25, dice, alegando Pablo en su defensa, dijo así, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Pablo la hace fácil. Pablo no tiene que usar muchas palabras. Pablo no tiene que levantar el dedo acusador. No tiene que responder a ninguna acusación. Simplemente Pablo lo que va a hacer es, sin drama, sin ponerse en víctima, va a responder con carácter. Va a responder con carácter. ¿Por qué? Porque él entiende que decir la verdad no necesita hacerla de emoción. No necesitas engrosar una verdad. Hombres, cuando somos acusados, y lo hemos dicho un par de veces aquí ya, es muy común que nos tiremos de víctima, ¿no? ¿Por qué a mí? Pero cuando veo a Pablo, él nunca buscó ese papel, ese rol de víctima, todo lo contrario, sino que él se pone como un hombre responsable de su conducta, haciéndose cargo incluso de lo que no le corresponde y de las mentiras que decían acerca de él, porque él entendió que la verdad no necesitaba adornos. Él entendió claramente
que lo que dice la palabra de Dios, decíamos al principio, que tú sí seas sí y que tú no seas no. Entonces, si mi verdad está respaldada por Dios, ¿a quién voy a temer? ¿O de qué voy a temer? Aparte, Pablo en todo momento se muestra mesurado, autocontrolado. Él se muestra realmente como un hombre fuerte, un hombre con dominio propio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe entender que cuando queremos defendernos con integridad, punto número 2, debemos responder con verdad, con dominio propio y con dignidad. Con verdad, con dominio propio y con dignidad. ¿Quién me lee, por favor, Proverbios capítulo 15, versículo 1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Mira, esto es todo lo contrario que nos enseñan como hombres, ¿no? Si a ti te habrán golpeado, tú tienes que hablar más fuerte. Tienes que terminar de imponerte. Porque al final, el que pega primero, pega 2 veces, ¿no? Entonces tú dices, ok, estamos dando cuenta que vivimos un mundo que está al revés de lo que la Biblia espera de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos pide que seamos mansos y humildes de corazón. No mensos, mansos. Mansos. Es tener nuestro carácter bajo control. Eso es ser manso. Es ser templados. ¿Sabes cuando una persona es templada? Es cuando una persona que es puesta a prueba. Si has escuchado de los vidrios templados, ¿no? Esos vidrios resistentes, duros. No es que existe un vidrio que así se hace un material. No, agarra el vidrio y se lo pone a prueba. Se lo pone a fríos extremos y a calores extremos. Entonces, se ablanda y se endurece. Y cuando toma consistencia, es bien difícil romperlo. Eso es ser templado. Más allá de que sabemos que la templanza es parte del fruto del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, que es lo que Pablo está demostrando aquí, nosotros necesitamos entender que el dominio propio no es otra cosa más que vivir bajo el control del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ok. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios, la economía de la palabra de Dios es suficiente? No dice ni de más ni de menos, dice lo justo y necesario. Y a veces lo pasamos de largo. A veces lo pasamos de largo. Solo nos quedamos con las frases motivacionales del apóstol Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero ¿en qué contexto? Pablo dijo, lo supe tener todo y ahora no tengo nada. Sin embargo, en esta condición y haber vivido lo que viví, puedo concluir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Por eso Pablo, antes de abrir su boca, entendió que es mejor lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas, ¿qué? Tus palabras. Sean pocas tus palabras. ¿Queremos aprender sabiduría? Dentro de nuestra integridad, ¿queremos ser hombres sabios? Aquí te va el secreto. El hombre sabio expresa la sabiduría ¿a través de qué cosa? De que el hombre íntegro responde con control, no por impulso. El hombre íntegro responde con control, no por impulso. ¿Por qué? Porque la sabiduría se expresa cuando menos hablamos. Caray. Caray. Parece que el hombre sabio en este mundo es el que más palabras tiene, más rimbombante habla y más nos deja con la boca abierta. Para Dios, la sabiduría expresada en un hombre íntegro es cuando menos habla. Porque cuando menos habla, más reconoce quién es Dios. ¿Se escuchaba alguna vez la frase o te has puesto, es que yo no escucho la voz de Dios? Es que si no dejas de hablar, va a ser difícil que puedas escuchar. 3. Cuando aún respondemos con carácter, con dominio propio, queda todavía enfrentar la decisión final. Y aquí la pregunta, ¿en qué vamos a confiar? ¿En lo que nosotros podemos conseguir o en el resultado que Dios tiene para nosotros? Por eso el punto número 3 es, confía en que Dios usa incluso la injusticia para cumplir su propósito. Fíjate lo que pasa, versículos 10 al 12. En el 8 Pablo recurre a la ley. Dice, no tengo nada contra los judíos, no he pecado contra la iglesia, no he pecado contra el César. ¿Por qué dice esto? Bueno,
judíos porque eran los que lo estaban persiguiendo, la iglesia porque le tiraron la ley encima y Pablo dice no. Y ahora lo que pasaba era de que Pablo era ciudadano romano y estaba siendo juzgado por el imperio romano. Dijo, ¿sabes qué? Ni contra el César he pecado. Fue fallado. Entonces, ¿qué pasa? Versículos 10 al 12. Dice, pero dijo, ante el tribunal de César estoy. ¿Por qué? Porque Festo, queriendo, versículo 9, congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas delante de mí? Dijo Pablo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César apelado, a César. ¿Dónde estaba el César? En Roma. Volvamos unos capítulos atrás. Pablo está viajando por Asia llevando el evangelio. Se levanta una mañana y dice, quiero ir a Roma. Dijo, no, quiero ir a Jerusalén. Dijo, no, ¿a qué vas a Jerusalén? Tienes que ir. El Espíritu le dijo, tú tienes que ir a Jerusalén porque hay algo preparado allí para ti. Entonces, por más que le dijeron, te van a golpear, te van a acusar, te van a... todo lo que le pasó, le dijo, pero el objetivo final de Dios para con Pablo era que Pablo llegara ¿a dónde? A Roma. A Roma. Porque su misión y su llamado había sido ¿para qué? Para los gentiles. Y él tenía que meterse en la mera meca de toda la situación. Entonces a Roma va a llegar Pablo. Quizás no de la mejor manera, pero al final el propósito de Dios se cumplió. ¿Qué hubiese sido más fácil, no crees? Que como Pablo había experimentado los milagros de Dios, en el hecho de que lo levantara de los muertos, en el hecho de que lo salvara de tantas cosas, de naufragio, de picadura de serpiente, y etcétera, etcétera, etcétera. No hubiese sido más fácil que decía, bueno, Pablo, agárrate fuerte, te voy a teletransportar a Roma para que no sufras. Hubiese sido más fácil, ¿no? O mira, no existen los aviones, pero va a venir un pájaro gigante y te va a llevar a Roma. No sé. O te voy a llevar directamente a Roma en un barco sin problema. No le pongamos fantasía. ¿Cómo dice? Pero no. Había un propósito divino en todo esto. Había cosas que pulir en la vida del apóstol Pablo. Había cosas que trabajar en la vida del apóstol Pablo. Por eso, cuando nosotros pensamos en nuestra situación, en las cosas que pasan, a las cuales escapan a nuestro control, escapan a nuestra comodidad, nos olvidamos de que hay un propósito divino detrás de todo esto. Porque Dios es el que está obrando, hombres, aún cuando somos tratados injustamente. Esa es la realidad en la vida del apóstol Pablo. Lo que para Pablo pareciera una amenaza, ir al César, no es otra cosa más que cumplir con el propósito de Dios, llevarlo a Roma. Y qué curioso, porque Pablo va a escribir una carta a los romanos después. Y hay un versículo que quizás muchos de nosotros conozcamos, Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? ¿Alguien que lee en voz alta? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otro versículo que muchas veces agarramos como caballito de batalla para que la prueba pase rápido, ¿no? Lo que me está pasando, esto va a ayudar a bien, así que lo declaro, lo pienso, lo deseo y cierro los ojos y no es así. La palabra de Dios nos está diciendo en Romanos 8, 28, está claramente diciendo que la vida para el cristiano no va a ser buena en este plano. Está diciendo claramente que Dios va a utilizar incluso eso difícil, injusto y doloroso para producir el bien en nuestras vidas. Con un condicional muy grande al final. ¿Para quién? Para los que aman su venida. Para los que aman su venida. Sí, si por ahí pensabas que llegar a Cristo era solución a tus problemas, si llegar a Cristo era vida color de rosa, déjame decirte que muy difícil lo encontremos en este plano. En este plano terrenal, el mismo Señor Jesucristo advirtió, vamos a tener problemas, pruebas, aflicciones. Él oró por nosotros, Juan 17. No te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Sabemos que nosotros sufrimos, pero no podemos minimizar los procesos en nuestras vidas. Pero nunca debemos olvidar que Dios es el que está controlando cada una de las cosas.
Por eso la próxima vez que te enfrentes a un conflicto laboral, un conflicto familiar, acusaciones injustas o decisiones que no salen como tú lo esperabas, este texto, Romanos capítulo 8, versículo 28, te invita a seguir siendo fiel a Dios, a no rendirte, a no tomar los atajos que el mundo te ofrece. Así estamos, como estamos, porque el hombre al principio tomó el atajo que Satanás le ofreció, ¿no? Satanás le ofreció un atajo: tú no necesitas de Dios, tú puedes. Y por eso estamos como estamos. Y como Satanás de ingenio no tiene nada, sino que sobre la prueba va, y como sabe que aquello le funcionó, hoy sigue ofreciéndote que tú no muerdas el anzuelo, sino que le des un mordisco al fruto. Toma el atajo. Toma el atajo. El bien que Dios produce muchas veces no es una comodidad inmediata en nuestras vidas. El bien que Dios produce en nuestra vida es carácter, es madurez, es dirección. Y si leemos una vez más Romanos 8:28, vamos a ver que es confiar en que Dios está trabajando, aunque el proceso sea incómodo en nuestras vidas. Algo sí nos debe quedar muy claro para no quedarnos como víctima, y es que la injusticia humana no anula la sabiduría, la soberanía divina. Vuelvo a repetir, la injusticia humana no anula la soberanía divina. Otro ejemplo que me encanta en la Biblia, hablamos de Nick, estamos viendo a Pablo, pero hay un ejemplo muy particular de injusticia en la vida al cual me gusta mucho, que es José. ¿Se acuerdan de la vida de José? Un joven deseado, un hijo deseado que nomás no llegaba. Y cuando llega, típico, ¿no? Malcriado, consentido, todos los defectos que tú le quieras ver a la crianza de un padre que por muchos años esperó a su hijo. Obviamente que eso encendió el enojo, el furor, los celos de sus hermanos, y terminan tomando la decisión que terminan tomando, vendiéndolo como esclavo, haciéndole creer a su papá que había muerto. Todo este dolor queda en el corazón del padre, toda esta carga de conciencia queda en la mente de sus hijos, de sus hermanos, al punto que se pelean entre ellos, porque unos sí, otros no. Pero está José, mientras tanto, olvidado en Egipto. Y José no la pasa bien en Egipto, aunque la palabra de Dios una y otra vez dice que José hallaba gracia delante de los ojos de los hombres por causa de Dios, ¿sí? Nunca vemos que José se queja, nunca vemos que José dice absolutamente nada. Y mira que, aparte de ser vendido injustamente, por no acceder a los deseos de las personas, en este caso la mujer de su jefe, es metido a la cárcel, y ahí es olvidado, aunque él ayuda a personas a salir de la cárcel, hasta que Dios tiene un tiempo perfecto para él. Y ese tiempo perfecto hace que José luego aparezca en la historia otra vez, y ahora ya no como el hermano menor que no tiene nada que ofrecer, sino como el segundo al mando. Porque dice la Biblia que estaba el faraón y después estaba él, el superministro de Egipto. El que Dios le había revelado que iba a haber años de abundancia, pero también había haber años malos. Entonces José, guiado por la sabiduría divina, hizo de Egipto los Estados Unidos de Egipto. Hizo el Fondo Monetario de Egipto, ¿me entiendes? Todos los que tenían necesidad iban ¿a dónde? A Egipto. Y el que decidía sobre la vida de todos era José. Pero tú ves la historia de José y dice, pura injusticia. Vendido, metido en la cárcel por mentiras, olvidado. Pero llega un momento en el que José tiene la oportunidad de tomar el sartén por el mango y hacer justicia. Porque ¿quién llega a Egipto? Sus hermanos. Y José los reconoce al toque. Y si hubiese sido yo, mira, el colmillo se me empieza a crecer así y dice, y acá soy. Ni siquiera saben quién soy, ni se dieron cuenta. Tengo una por una anotadas todas las que me hicieron pagar. Todas las que me hicieron pagar. Osa hacer algo y se arrepiente durísimo. Pero cuando viene toda su familia y están sus hermanos en aquel lugar, José entiende cuál era el propósito por el cual Dios lo había llevado a Egipto. Y en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, hablando con su gente, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho pueblo. Pero
Claramente José entendió que su propósito no era la venganza. Que su propósito era, porque después de esto introduce José a su familia, esta familia de la cual iba a venir el pueblo de Israel, la cual iba a crecer, iba a aprender el oficio de ser pueblo y iba a estar ahí por 400 años, al principio en armonía, y después Dios lo tenía que sacar, entonces lo tenía que poner incómodo. Pero mira, así como Dios no libró inmediatamente a José de la injusticia, ni a Pablo del juicio, incluso el ejemplo de Nick que vimos al principio le hizo pasar 2 años de ansiedad, muestra el propósito. Para José, una nación grande; para Pablo, ir a Roma. Para ti, ¿cuál es el propósito? Cuando las acusaciones piensas que buscan destruirte, Dios está convirtiendo todo eso en el posicionamiento que luego va a caer o mostrar que Dios tiene algo mucho mayor para ti. Mucho mayor para ti. Él quiere elevar tu propósito. Y cuando llegan esas situaciones en nuestras vidas, es para sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Por qué Dios no limpia nuestra imagen inmediatamente? Porque Él busca realmente afirmar nuestro llamado. ¿Por qué Dios nos quita la injusticia de mi vida? Porque Él nos quiere mover a un estadio de mayor responsabilidad, a un lugar de mayor influencia, a una mayor madurez. ¿Por qué no Dios le da explicación a los demás de mis injusticias? Porque Dios quiere confirmártelo a ti y que tú puedas vivirlo delante de Él. En resumen, Dios defiende al hombre íntegro, no solamente para protegerlo, sino para promoverlo en su propósito de vida. Por eso, como hombres maduros, necesitamos aprender a preguntar. Necesitamos aprender a preguntar, ¿qué quiere Dios conducirme con esto o producir con esto? En lugar de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? El hombre íntegro, completamos en nuestras hojas, el hombre íntegro confía su reputación a Dios y camina en el propósito de Dios, en su propósito. Es decir, nuestra reputación, amados, está en manos de Dios y el propósito va delante de cada uno de nosotros. Conclusión de Hechos capítulo 25 para nuestras vidas. La conclusión podría ser que este capítulo nos enseña que la verdadera defensa del hombre de Dios no es la agresión, sino la integridad. Andar en integridad. Y cuando las acusaciones llegan a nuestras vidas, no perdemos la calma. No perdamos la calma. Cuando las acusaciones sin fundamento llegan a nuestras vidas, no negociamos la verdad. No se negocia la verdad, no hay forma. Porque después la verdad dice que nos hará libres. Libres. Y no tomamos justicia por